Veamos los tres mandatos de Jesús. En efecto, si tenemos presente, sin duda, sin marginar nada, toda la información de los escritos del Nuevo Testamento sobre lo que aconteció en la cena de despedida que Jesús quiso tener con sus discípulos antes de su pasión y muerte, lo que Jesús afirmó y planteó a sus discípulos, no fue un mandato relativo a la Eucaristía, sino tres mandatos. El del lavatorio de los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. El amor mutuo, os doy un mandamiento nuevo, y el de la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, hacer esto en memoria mía. Sin duda alguna, se trata de tres mandatos que Jesús impone a su comunidad de los discípulos. Tres voluntades firmes y fuertes de Jesús, expresadas con claridad mediante dos imperativos, que impone la obligación de actuar de una manera determinada. Tenéis que igualmente impone el deber de hacer. Se introduce un precepto y un mandato, si tomamos en serio que la Iglesia tiene que ser fiel a lo que Jesús dijo, hizo y dispuso, precisamente, sobre todo cuando lo largo le llegó la hora, en definitiva, de consumar lo que él había sentido al realizar para este mundo, tuviera el debido conocimiento de la presencia de la salvación de Dios. Estaremos de acuerdo en que la Iglesia tiene la obligación de ser fiel a lo que Jesús, su Señor, Jesús de Nazaret, dejó dispuesto en su despedida final. Esto parece lógico, lo coherente y lo razonable, la expresión de que esta Iglesia es efectivamente la Iglesia de Jesús, el Señor. Para esto hay que tener presente que los tres mandatos de aquella noche se distribuyen en dos grupos. Uno de ellos, Jesús concede un poder. Hacer esto en memoria mía. Es nada menos que el poder de presidir y hacer válida la Eucaristía. Y en el otro, Jesús impone dos deberes. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, igual que yo he hecho, hagáis también vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, igual que de que yo os he amado, también vosotros debéis de amaros el uno a otro. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, en que os obtenéis amor entre vosotros. Pero llamativo es que el poder se lo ha apropiado ¿quién? El clero. Mientras que los deberes son para todos.
De aquí surge una pregunta. ¿Hay alguna pista o indicio de los relatos de la Última Cena para que el poder se haya limitado a los sacerdotes? Un término que no se explica jamás a los discípulos de Jesús. Al tiempo que los deberes obligan a toda la Iglesia, mientras estas discriminaciones no queden claramente resueltas en la teología y en el derecho de nuestra Iglesia, los creyentes de Jesús tenemos el derecho y el deber de hacer otro planteamiento y buscar otra solución a este problema fundamentalmente. Sobre todo en estos tiempos de escasez creciente de sacerdotes, lo que obliga a que muchos cristianos queden sin Eucaristía, es decir, se ven privados de un derecho que es lo que debe ser central en sus vidas. Pero hay algo más desconcertante. De los 3 mandatos que Jesús impuso a la Iglesia aquella noche, uno de ellos, el mandato eucarístico, tiene la categoría de dogma y es considerado como fuente y cima de toda evangelización. Lo cual es no solo comprensible y verdadero, sino sobre todo enteramente central en la fe y en la vida de la Iglesia. Pero lo sorprendente y desconcertante es que los otros 2 mandamientos han quedado en el Evangelio como recuerdos de lo que sucedió en la cena y despedida de sus discípulos. Y aparte de esos recuerdos, ¿qué más ha quedado en el magisterio de la Iglesia sobre el lavatorio de los pies y sobre el mandamiento último y supremo que Jesús impuso a sus seguidores? Sabemos perfectamente que ha quedado todo aquello, textos para la liturgia, por los que nadie se inquieta, ni en el Vaticano ni en ninguna curia diocesana, que sepamos si no se cumple y se recuerdan a nadie. Efectivamente, hay contenidos centrales y determinantes del Evangelio de Jesús que han sido marginados por la Iglesia, por la teología de la Iglesia, por el sistema organizativo y por los gestos, por la gestión de gobierno de la Iglesia. En consecuencia, son palabras y deseos de Jesús que han quedado marginados también en la forma de vivir que hemos sido educados los cristianos. Lavar los pies a los demás. El primero del mandato fundamental de Jesús a sus seguidores, teóricamente aceptado y mantenido, pero en la práctica marginado, es el lavado de los pies a los demás. No encuentra toda la Biblia un episodio al que al redactarlo haya puesto una introducción tan solemne como la que puso el autor del 4º Evangelio. La soberanía de Jesús es absoluta, puesto que su saber es absoluto. Juan 13 y 1, 3 versículos. Pues bien, a renglón seguido de esta introducción tan solemne, ponderativa, el relato se corta bruscamente y se empieza a describir cómo Jesús puso a lavar los pies a los comensales de aquella cena. El contraste del relato, así planteado, es más fuerte que ni nosotros ahora nos atrevemos a hacer o sacar las consecuencias que esto entraña. Hemos bien sabido que en aquel tiempo y en aquella cultura
La tarea humillante de lavar los pies a los comensales en un banquete era un trabajo que tenían que hacer los esclavos, también entre los judíos, pero con una particularidad que hacía más humilde aquel trabajo. El punto principal de la referencia no era rico versus pobre, sino sabio versus tonto, tal como se insinúa en Ben Sirach 10:23. Una idea que critica el propio Ben Sirach. El hecho es que Jesús, antes de imponer este mandato a la Iglesia, proclamó las cosas de manera que el primero en hacerse esclavo fue él mismo. Y por eso lo que hizo, ante todo, en la última cena, fue cumplir con su deber de esclavo. Según los evangelios sinópticos, cuando Jesús rechazó la ambición de Santiago y de Juan, los hijos del Zebedeo, que le llevó a querer ponerse en los primeros puestos de poder y mando por encima de los demás, Jesús le dijo con firmeza que su vocación y su destino era hacerse, comportarse como esclavos, porque sólo así podrían cumplir la tarea y el destino que él mismo había venido a cumplir en este mundo. Dios salva desde abajo, desde lo último, de lo más bajo, haciéndose esclavo. Exactamente como afirma la carta a los filipenses, tomando la condición de esclavo, lo que suponía renunciar a su categoría de igualdad con Dios. Porque como dice el reconocido diccionario de Kremer, el gnosticismo no tuvo influencia alguna sobre filipenses, como tampoco lo tuvieron los papiros mágicos griegos. Con el término morfe piensan precisamente no en cualquier forma mutable, sino en la forma específica de lo que depende la entidad y la condición. Destaco intencionadamente estos dos términos, ya que se trata nada menos de la identidad de Dios y condición divina. Por tanto, como insiste Ranes, es una expresión que habrá que entender como la forma propia de un esclavo en cuanto es expresión de su condición. De igual manera como la forma divina en cuanto es expresión de la condición divina. En definitiva, hermanos, se trata de comprender que Dios en Jesús no solo quiso hacerse humano, sino algo mucho más extremo y radical. El despojo de Dios en Jesús fue total y por eso asumió la condición y la forma de vida del último de los humanos, el esclavo. Y esto nos preguntaremos, ¿y por qué? ¿Por qué en los últimos de este mundo no hay poder, no hay saber, no hay dignidad? ¿Qué hay entonces en ellos, los últimos? Solamente humanidad, un criterio teológico fundamental que el derecho canónico no ha tenido en cuenta. ¡Qué lástima! Lo que es lo mismo que decir que la Iglesia no le da fundamento sobre el ejemplo y el mandato de Jesús, sino sobre la desastrosa división de poderes y dignidades, títulos y potestades que separan poderosos débiles, a ricos de pobres y a sabios de ignorantes. De forma que traducir el lenguaje religioso, todo esto viene a decir que la religión separa a hombres de mujeres, sacerdotes de laicos,
hombres consagrados de hombres profanos, jerarcas que mandan del pueblo, que someten y obedecen, etc. Lo estamos viendo y viviendo. Los hombres de iglesia, deslumbrados por el éxito final de la religión, se aficionan y se aficionaron al poder. Y así la instrucción eclesiástica se fortaleció a sí misma y se preocupó cada vez más de sí misma, en lugar de centrarse en una razón de ser y su finalidad primordial. El mandato de Jesús de ir por el mundo lavando los pies a la gente y a todo el mundo se fue al traste. Desde San Pablo, y por tanto antes de que se redactaron los evangelios, la Iglesia se socializó con el imperio. Se hizo una Iglesia universal, pero también es cierto que el proceso de así, la Iglesia que marginó el Evangelio. Nos quedamos ahí y pasaremos a lo que nos falta, que es el mandato nuevo del amor, y hacer esto para recordarme y recordar mi presencia. Pues bien, de aquí es la actitud que debemos de tener de que la Iglesia, y esta es la última música, ya es una música más tranquila, no los pasadores. Pues bueno, veremos el próximo día.